déficit fiscal de 2,9% en 2024 encendió todas las alarmas en nuestro país, sobre todo por el impacto que puede tener a futuro con la deuda pública, y además hay otro tema que le pone presión a las arcas fiscales: el anuncio de que el impuesto a las empresas bajaría de 27 a 24%. Es una buena señal para la inversión, pero también es una forma menos de recaudar ingresos que también le pone presión a las arcas fiscales. De este y otros temas conversaremos con el exdirector de presupuestos, Matías Acevedo. Presentado el tema, le agradezco a Matías Acevedo por estar con nosotros. Matías, ¿cómo estás? Muy bien, Nicolás, muchas gracias por la invitación nuevamente. Partamos por el primero de los temas y que sin duda es el que encendió las alarmas económicas en los últimos días, específicamente el viernes en la noche de la semana anterior. El hecho de que en vez de un 1,9%, que es el déficit fiscal que se había proyectado, fue 2,9%. Tú que estuviste a cargo de estos temas en gobiernos anteriores, ¿cuál es la magnitud de este déficit fiscal de 2,9%? Mira, Nicolás, lo primero es que si bien fue una noticia que sorprendió a mucha gente, esto nos lo veníamos advirtiendo desde septiembre del año pasado, cuando se presenta el presupuesto. Y la verdad que bastante antes, porque cuando el año pasado la recaudación de la operación renta cayó un 10%, era muy evidente que era muy difícil cumplir con la proyección de ingresos que había hecho el Ministerio de Hacienda. Y en ese contexto fue que el Ministerio de Hacienda durante los primer semestre, que fue o julio, hace un primer ajuste el gasto público, porque entendía que, evidentemente, como lo haría cualquier familia, en cualquier y una empresa también, ¿no es cierto? Si los ingresos no van a ser los esperados, ¿no es cierto? Hay que ajustar los gastos. Entonces, pero en septiembre ocurrió una cosa bien especial, porque el Consejo Fiscal había advertido hace recién un mes atrás, en agosto, que para cumplir la meta de recaudación, los ingresos tenían que crecer a una tasa algo así como de un 30%, lo cual a todas luces era imposible, digamos. Entonces, cuando se presenta el presupuesto, Nicolás, muchos nos sorprendimos de que se mantenían las mismas expectativas, ¿no es cierto?, de déficit y de recaudación, y los ajustes que se habían hecho eran muy menores. En ese minuto hubo bastante intercambio, digamos, entre el Ejecutivo, los analistas, el mercado y mismo las clasificadoras de riesgo, el Fondo Monetario. Ninguno de ellos estimaba, ¿no es cierto?, que las proyecciones de Hacienda se iban a cumplir a fin de año. Entonces, aquí, ¿qué es lo que es relevante al final? ¿Cuál es la lección? Cuando sabemos que tenemos un déficit en recaudación, tenemos que hacer la pérdida rápido. Esto tenemos que aprenderlo a los emprendedores, digamos. Cuando la cosa va a fallar, ¿no es cierto? Tenemos que fallar rápido, ¿no es cierto? Hacer los ajustes, porque si no, y eso es lo grave de esta situación, Nicolás, es que los problemas se arrastran al año siguiente. Porque fíjate una cosa que es muy simple, que la gente lo entienda. Si yo esperaba que este año cerrara los ingresos, el año pasado, por decir, cerrar los ingresos en 100, ¿no es cierto? Y mis ingresos fueron 80, para poner un ejemplo. Bueno, y el año siguiente yo estimé mis ingresos en base a una proyección errada, lo más probable es que traspasé ese error de un año hacia otro. Y eso es lo que hoy día está en cuestión, que la regla fiscal, la meta de balance fiscal comprometida por Hacienda el año 2025 va a ser, yo diría que va a ser imposible de cumplir el año 2025, dados estos resultados de ingresos del 2024. Alguien puede estar escuchando nuestra conversación y preguntarse, pero ¿cuál es el problema de que haya un déficit fiscal? En concreto, el hecho de que haya déficit, tiene que ser financiado el gasto con deuda, hace que se siga elevando la deuda de nuestro país. Y hay un dato muy concreto: desde 2008 a la fecha,
La deuda pública de Chile ha aumentado en cerca de 9 veces. ¿Qué impacto tiene eso? No solamente para el gobierno de turno, sino que también para el resto de nuestra economía y eventualmente nosotros mismos. Claro, mira, es muy intuitivo, como tú dices, Nicolás. Al final, esto es lo mismo que ocurrir en una familia, digamos. Si una familia gasta más de lo que tiene, ¿no es cierto? Va a recurrir al endeudamiento. Y eso no es malo cuando, por ejemplo, se está haciendo una inversión importante en una casa, ¿no es cierto? Probablemente un crédito hipotecario, que eso después va agregando valor, ¿no es cierto? El activo. Y tampoco es malo cuando existe, cuando se ocurre por una vez, porque hay una emergencia, porque tuvo una enfermedad, en el caso de un país porque tuvo una pandemia o tuvo una crisis económica. El problema surge es que cuando me empiezo a endeudar en circunstancias normales, por decir, la economía en este caso, o la familia, ¿no es cierto?, estaba en una circunstancia normal y finalmente terminé gastando más de lo que debía. Y eso finalmente, todo lo exceso en la vida económica se traducen en deuda. Y esa deuda se paga con intereses. Entonces, una consecuencia muy directa es que finalmente el gasto social que estamos destinando, los ingresos que estamos destinando a financiar el gasto social para que las familias más vulnerables, ¿no es cierto?, puedan salir adelante, para financiar la PGU y otros programas sociales, lo terminamos pagando una parte importante en intereses. Y eso finalmente termina, obviamente, desmejorando sobre todo a aquellos justamente que queremos ayudar, ¿no es cierto? Queremos ayudar hoy día con gastos, digamos, a esas mismas familias, pero finalmente vamos a tener menos ingresos permanentes para poder financiar esos gastos. Entonces, son efectos concretos del mayor endeudamiento. Un punto más del PIB de endeudamiento son 3.500 millones de dólares. No deja de ser una parte muy relevante del presupuesto. Entonces, esos son los efectos concretos que produce esto. Y además en los mercados, tú, Nicolás, que sigues día a día los mercados, cuando los analistas desde afuera o incluso los locales ven que por segundo año consecutivo el gobierno no cumple su meta y se encamina a un tercer año a incumplir nuevamente la meta, obviamente eso genera, ¿no es cierto?, un deterioro, digamos, se socava la credibilidad en la meta fiscal. Y eso también tenemos que tener cuidado porque todo eso se paga. Y eso está bastante demostrado. Me tocó participar en un estudio del Fondo Monetario donde básicamente mostraba que los países que fallaban reiteradamente en el cumplimiento de sus metas tenían costo de financiamiento más alto. Y es una cuestión muy evidente, digamos, porque los inversionistas dejan o pierden, empiezan a perder la credibilidad en el cumplimiento de las metas. Costo de financiamiento más alto, si el Estado de Chile se tiene que endeudar para financiar sus gastos, va a tener que pagar más intereses y eventualmente eso también hace que el financiamiento de las empresas chilenas sea también más alto y como último punto y el que más le podría importar a las personas, también su propio financiamiento, estoy pensando en crédito hipotecario, quizás créditos de consumo más altos también van a ser más caros. Claro, exactamente. De hecho, hoy día no hemos visto ese impacto en la clasificación de riesgo. Creo que Chile tuvo un impacto positivo recientemente con el acuerdo en la reforma de pensiones, para que la gente entienda el valor que tiene para las clasificadoras externas, para los organismos internacionales, que Chile se haya puesto de acuerdo en una reforma tan importante como la de pensiones, que es muy compleja a nivel mundial, ponerse de acuerdo, eso tiene un valor muy importante. De hecho, los mercados reaccionaron, tú que lo sigues día a día, Nicolás, reaccionaron en forma muy positiva y muy probable que las clasificadoras también. Pero estas cosas, obviamente, eh, Moody's hace, creo que fue el día de ayer, la agencia clasificadora dijo, está bien que esto ocurra por que haya ocurrido esto, pero me preocuparía si se vuelve a repetir. Y es una señal muy importante de que no está dispuesta a que este año se vuelvan a incumplir las metas y se vuelva a incurrir en este problema, digamos, de un mayor déficit, porque eso va a tener una consecuencia. Eso es lo que nos dice Moody's entre líneas, digamos. Matías, tú que fuiste director de presupuestos, aquí hay errores en las estimaciones, aquí hay desconocimiento de cómo tienen que proyectarse los déficits, aquí hay
conocimiento de que se equivocaron en las estimaciones, pero se sigue adelante por un factor político. Yo diría que es lo último. Hubo un problema en la estimación de los ingresos, y eso fue muy evidente en junio del año pasado con los resultados de la operación renta, y obviamente la política influyó, digamos, porque cualquier empresa, cualquier familia hubiera hecho la pérdida inmediatamente. Dice, bueno, me toca ajustar, retiro el gasto, etc. El gobierno apostó, por ejemplo, que la recaudación de capitales del proyecto de cumplimiento tributario, que hasta esa época no se había aprobado, iba a poder mitigar el efecto de menores ingresos. Se jugó, como decía en la partida de póker, un all-in en esa mayor recaudación y no lo logró. Y en ese sentido me parece que la gran lección, y por eso que hacer este llamado en enero es muy importante, porque la gran lección de lo que ocurrió el año pasado es que tenemos que hacer la pérdida rápido, digamos, y eso significa, en términos concretos, no veo ninguna posibilidad, Nicolás, ninguna, de que el gasto se ajuste en orden de 3.000 millones de dólares. No tiene ninguna posibilidad política de hacer eso. A mí me encantaría, digamos, pero no lo van a hacer. Imagínense que por 600 millones de dólares se sacaron los ojos, digamos, entre los ministerios por el ajuste que habían pactado en el Congreso durante la discusión del presupuesto, que las policías no lo podían recortar, que el Ministerio Público tampoco lo podía recortar. Entonces, imagínense un ajuste de 3.000 millones de dólares, imposible. Yo creo que lo que tiene que hacer el Ministerio de Hacienda es reconocer que no va a cumplir la meta este año, fijar una nueva meta y hacer, junto con esa nueva meta, un ajuste simbólico, digamos, adicional, no sé, del orden de 600, 800 millones de dólares durante el año, y asumir esta realidad, digamos, porque definitivamente estar engañándonos todo el año de que vamos a cumplir la meta, de que se van a dar los ingresos, nos va a llevar a una discusión muy tensa y nos va a distraer de lo más importante, que es la agenda pro crecimiento, que es la que tiene que impulsar el Ministerio de Hacienda y los líderes empresariales. El ministro de Hacienda ha defendido a la directora de presupuestos, Javiera Martínez. Hace algún tiempo la calificó derechamente como la mejor directora de presupuestos de la historia, mejor que el mismo Mario Marcel, mejor que Rosa Acosta, mejor que Rodrigo Cerda, mejor que tú mismo, Matías, y que otros economistas. Te quiero preguntar, ¿cuál es tu evaluación del trabajo de Javiera Martínez? Mira, esta cuestión la gente tiene que entenderla como, aquí el director de presupuesto no se manda solo. Eh, Todos los informes, todas las publicaciones, todos los datos fiscales tienen que tener el visto bueno del Ministerio de Hacienda. O sea, si hay alguien que tiene la responsabilidad final, por decirlo así, la responsabilidad política de todas las acciones, y eso es muy evidente porque no estoy diciendo una obviedad, pero hay que decirlo, digamos, eh, es el ministro de Hacienda. Y por eso el responsable final. Entonces, aquí se dice, no, que se proyectaron los ingresos acá, etcétera. Todo eso tenía el visto bueno del ministro de Hacienda, digamos. Entonces aquí es del ministro de Hacienda para abajo, obviamente él tendrá que ver en qué parte de su equipo, digamos, las cosas estuvieron fallando. Yo entiendo que se hicieron los ajustes en la dirección de presupuesto en las áreas donde se cometieron los errores de proyección de ingresos, y en ese contexto, y además hoy día está una misión del Fondo Monetario Internacional haciendo una revisión de los modelos de proyección de ingresos. Entonces, si alguien dice, y aquí quiero ser bien directo a tu pregunta, si alguien dice que este es el momento para sacar la victoria del presupuesto, yo creo que esa discusión no conlleva absolutamente a nada. Y eventualmente podría salir y vamos a seguir con el mismo déficit, con el mismo problema, y vamos a tener va a tener que ingresar una persona que no tiene el conocimiento, que se tiene que poner al día en 3 meses y queda un año bueno. Entonces, me parece que la solución no pasa por ahí, me parece que pasa por una cuestión mucho más realista, de que el ministro de Hacienda reconozca que la nueva meta
dado los ingresos del año pasado, vamos a tener que tener una meta, por eso decir, más relajada, digamos, desde el punto de vista fiscal, porque de lo contrario, vamos a estar todo el año discutiendo sobre una meta, va a ser un desgaste totalmente innecesario y un ajuste de 3.000 millones de dólares no se va a dar menos en un año electoral. Matías, hace algunos días el ministro de Hacienda adelantó que se podía bajar el impuesto a las empresas a 24%. Actualmente está en 27%, y todo el tiempo se habló de 25%, al menos en los últimos 2 a 3 meses. ¿Qué te parece esa noticia y si puede tener un efecto negativo no deseado en cuanto a los menores ingresos fiscales y que sigan agravando este problema del déficit? A ver, parto por lo segundo, es evidente, digamos, si cada punto de recaudación menos de impuestos corporativo son cerca de 350 millones de dólares menos de recaudación fiscal, digamos. Entonces hay que hacer la cuenta, ¿no es cierto? Son 1.100 millones de dólares que vamos a tener, algo así, 1.050 millones o 1.100 millones de dólares que vamos a tener menos de recaudación con 3 puntos corporativos. Dicho eso, me parece una excelente noticia eso me llevaría, entiendo que es a la mediana de la OCDE, según señaló el ministro de Hacienda en una entrevista que tú le hiciste en CNN, y por lo tanto, en ese contexto, me parece que es una excelente noticia pro crecimiento. Ahora, ¿cuál es la duda? Y probablemente es tu segunda pregunta, ¿cómo se va a financiar eso, no es cierto? Y evidentemente y aquí yo creo que hay que hacer un llamado bastante realista a los empresarios, digamos. Pretender que esto se financie un crecimiento, aunque yo soy un fiel creyente, digamos, de aquello, digamos, eso no va a ocurrir. No va a ocurrir porque eh, tienen que, o sea, si eso no ocurre, si el crecimiento no llega, digamos, en su momento, nos va a dejar un hoyo fiscal de 1.000 millones de dólares que no tenemos espacio para soportarlo. Entonces, lo que probablemente va a ocurrir junto con esa medida va a ser una medida compensatoria por el lado de las personas. Y ahí es donde yo creo que ambos efectos se tendrían que anular, digamos, en el sentido de que al final del día eh, las personas, las empresas, ¿no es cierto? Los dueños de las empresas son las personas, digamos, y en ese contexto el impacto sobre la inversión eh, esto va a tener un impacto sobre la inversión, por un lado positivo de la baja del impuesto corporativo, por un lado negativo por el lado de la empresa, digamos. Y esa compensación, me parece que esos dos efectos se terminan compensando y no va a tener el efecto deseado en recaudación, que es lo que se está buscando en el impuesto corporativo. Entonces, ¿qué lo quería yo? Si tuviera los zapatos del Ministerio de Hacienda, digamos, trataría de comprometerme en un plazo razonable, a 5 años, de ir bajando el impuesto corporativo en la medida que haya, por ejemplo, haciendo eficiencia en el gasto público. O sea, me comprometo con los primeros 350 millones de dólares de eficiencia, bajo el impuesto corporativo. Voy por los otros 350, bajo el otro punto del impuesto corporativo, y así sucesivamente. Algo más realista, más concreto, y que además es algo deseado por la gente, digamos, que nos está escuchando, digamos. Cuando dice, bueno, ¿por qué no el Estado se aprieta el cinturón o trata de ser más eficiente? Yo creo que es una señal importante, y esa medida sí que es progresivamente. Matías Acevedo, exdirector de presupuestos, muchas gracias por analizar junto a nosotros el momento fiscal de nuestro país y también el impacto que puede tener este anuncio de que se baje el impuesto a las empresas a 24%. Que estén muy bien. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Hasta luego. Los números fiscales de Chile es el tema que quisimos analizar en esta edición del noticiero de Renta 4. Soy Nicolás Paut y nos vemos en una próxima oportunidad.